Los periodistas. Sin duda, el artículo recibido aquella mañana era altamente provocador de la reflexión frente a una torta de pan, de agua decimos en Puebla, rebanada por el medio y desprendida del migajón donde se había rociado posteriormente un buen chorro de aceite de oliva extra virgen de la variedad picual, un tanto picante al paladar. El remate era una salsa pico de gallo. Jitomate, cebolla, chiles serranos, sal. La nota preguntaba sobre el sabor de un tomate, nombre usado por los hispanos para definir al jitomate. El experto consultado respondía así: es una mezcla de sabores ácidos y dulces, es una fruta, es volátil, con un punto herbáceo. Cuando la masticas, aprecias el sabor en la nariz por detrás de la cavidad retronasal. Vaya descripción, pensaba Salacaín mientras procedía a morder la media torta muy parecida al mollete andaluz. Se trataba de la descripción de un profesional en el tema del olfato y el paladar. Solo así se podía explicar la precisión. Pero la nota no aclaraba a cuál de las variedades de jitomates se trataba, quizá al más popular en esta temporada de verano, pues la genética agrícola ha ido alterando el sabor original, privilegiado por un grado de acidez y dulzura. Hoy día los españoles tienen unas 8 variedades comunes derivadas de los primeros jitomates introducidos por Colón, Cortés y demás personajes de la conquista o el encuentro, como le llaman otros. Envidiables los jitomates RAF, quizá los más originales, los más antiguos, junto al feo de Tudela o el rosa de Barbastro. La producción de esta aportación mesoamericana a la cultura gastronómica del mundo se ha ido adaptando a los gustos, principalmente a la vista, no tanto al sabor. De ahí la reducida oferta en los mercados poblanos. El jitomate guaje, el saladet, el de bola o el llamado cherry, cuando la variedad es mucho más amplia. Baste solo observar algunos de los bodegones de Agustín Arrieta y otros pintores mexicanos para ver las formas de los jitomates chipotudos, irregulares, no siempre rojos, a veces bicolores, verde y rojo o más oscuros, casi negros. Pero la descripción del especialista consultado en el artículo dejaba tema para reflexionar. La lengua humana tiene algo así como 10,000 papilas gustativas, y según el tipo de alimentación, higiene de la boca, buen olfato y formación del gusto, cada persona puede percibir diferentes sabores o bien confundirlos. Una persona enferma de catarro no percibirá los mismos sabores en un jitomate o uno con aliento a tabaco o después de tomar un expreso o beber alcohol. Además de las primeras aportaciones sobre la fisiología del gusto de Antelmo Brillat Sabarán a la fecha, se han hecho algunos descubrimientos. La teoría tradicional reconocía solo 4 sabores: el dulce en la punta de la lengua, el salado a los lados frontales de la lengua, el ácido también en los laterales atrás de lo salado y sin llegar hasta atrás, y el amargo, ubicado su reconocimiento en la parte más trasera de la lengua. Con la incursión de los sabores derivados del glutamato de sodio, las salsas orientales, los expertos introdujeron el sabor llamado umami, palabra japonesa usada para definir lo sabroso, y se localiza en el centro de la lengua. El tema no ha sido muy bien acordado por todos los estudiosos, pero hoy día se habla al menos de 5 sabores detectados. Pero, siempre hay un pero, pensaba el aventurero, los meticulosos estudiosos del tema han agregado otros sabores. El sabor picante, asociado al ardor producido en la lengua. El astringente, reconocido como el sabor arenoso, deja el paladar un tanto seco. El almidonado, usado para definir el sabor dejado por la masa de las pizzas, es decir, los hidratos de carbono.
Y finalmente, el sabor graso, usado para definir el sabor de los lípidos en los alimentos. Toda la reflexión vino, como ya se dijo, por la pregunta del sabor del jitomate, fruto domesticado hace unos 2600 años por los habitantes de Mesoamérica. Salakain recordó un texto del psicólogo clínico y economista francés Christian Boudin, especializado en el tema de la historia de la alimentación, y quien dedicó un espacio en su Geopolítica del Gusto a un texto con el título En los caminos de México. Y decía así: el descubrimiento de América por los españoles provocó la difusión de numerosas especies animales y vegetales propias de dos mundos que se ignoraban. Desde entonces, las consecuencias alimentarias y culinarias de la conquista se describen en términos de intercambios beneficiosos tanto para los colonizadores como para los colonizados. Más adelante, acude a la fuente del Códice Florentino de Sahagún y menciona los productos del mercado vistos por el fraile en 1529 en la recién destruida Gran Tenochtitlán. El mercado agrupaba a diversas clases de vendedores especializados, y la jerarquía de su posición es un indicio seguro de la importancia de ciertos alimentos, a saber, y por orden. 1. El maíz, utilizado para preparar las tortillas, masas, bebidas y tamales. 2. Las judías, es decir, los frijoles. 3. Las semillas de amaranto. 4. Las semillas oleaginosas de chía. 5. La sal. 6. Las aves de corral y la caza. 7. Los piropes, hoy diríamos jarabes, y la miel. 8. Los pimientos, llamados así por el sabor parecido a las pimientas, es decir, los chiles. Y 9. Los tomates, y luego las frutas, las semillas de calabaza, los pescados, batracios y productos de la laguna, etcétera, etcétera. Y finalmente menciona Boudin la presencia en los mercados de las salsas picantes, la comida hervida y frita, los jugos y la comida deshilachada con pimiento, es decir, con chile. Vaya descripciones dignas de otra reflexión del aventurero, quien ya había consumido sus 2 medias tortas con salsa pico de gallo. Pero esa es otra historia.